Buen día, iglesia. Seguimos estudiando el libro de los Hechos. Hoy abarcamos el versículo 20, perdón, del versículo 17 al versículo 26. Versículo 17 al versículo 26 del capítulo 21. Para ello vamos a dar lectura y vamos a ver la eh, complejidad de estos versículos. Y sé que cuando acabemos de leer ya tú vas a denotar aquello. Eso es lo que le decía a mi esposa. A veces hay partes que son bien con mucha controversia dentro de los estudios que hacemos, pero no podemos elegir, no podemos saltar de un versículo a otro. Y dice así la parte que vamos hoy a estudiar y analizar. Dice así, versículo 17 hasta el versículo 26. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Aquí el título de la enseñanza es La llegada de Pablo a Jerusalén. ¿Se acuerdan el contexto? ¿Sí? Pablo ansiaba llegar a Jerusalén por varios motivos. Ya habíamos visto, estaba llevando una ofrenda que había reunido de las iglesias gentiles y quería llevar a los necesitados santos de Jerusalén. Había viajado de aquí para allá, y en el trayecto muchos de ellos le decían que le esperaban, bueno, el Espíritu Santo le decía que le esperaban qué cosa, sufrimiento, ¿no? Prisiones. Pero sin embargo, Pablo, ¿qué hace? Actúa conforme a la voluntad de Dios. Es más, cuando oraron, ¿sí? Cuando Pablo tenía que salir, pues se dijo: hágase conforme a la voluntad del Señor. En ningún momento el Espíritu Santo había dicho a Pablo que no fuese a Jerusalén, pero sí le estaba avisando y sí le estaba advirtiendo, ¿no es cierto?, las cosas que le iban a suceder. Es como cuando a vos se te dice: si has decidido a Cristo, considera el costo de las cosas que pueden suceder. En su infinita bondad el Señor puede hacer que tú pases situaciones difíciles conforme a su soberanía. No todos van a pasar situaciones muy adversas, pero sin embargo las escrituras te dicen: no, si a mí me persiguieron, cuánto más a ti. Y si tú ves la vida de Pablo, del apóstol Pablo, del cual estamos casi enfocándonos en su ministerio, casi todas las cosas que pasó el Señor Jesucristo, Él las está pasando. Obviamente las cosas que pasó el Señor Jesucristo fue para la redención, pero Pablo está pasando situaciones que nuestro Señor Jesucristo también las pasó. Y es más, si tú lees el Evangelio de Lucas, te vas a dar cuenta que hay una
similitud en las situaciones, en las cantidades de arrestos incluso que tuvieron tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo. Pero sin embargo, Pablo aquí muestra una seguridad, ¿no? De seguirle al Señor, sobre todo. Ahora, antes de entrar al estudio, siempre uno se podría preguntar, y como yo me pregunto a veces cuando voy a hacerlo, y quiero que me observen, si a vos te dijeran todas las cosas que a Pablo le dijeron, las cosas que él iba a pasar, las cosas que le iban a acontecer en cuanto a persecuciones, sufrimientos, ¿usted qué determinaría? ¿Seguir frente a las situaciones que les han advertido? ¿O dijeran, no, mi seguridad es primero? Mi seguridad es primero. Es más, hasta quizá bíblicamente pusieras versículos en tu mente y dijeras que quizá el Señor te está aconsejando de poder o hacer algo que no deberías hacer o tomar una decisión. Lamentablemente, nuestra seguridad a veces viene a ser un ídolo, si te das cuenta. A veces no está mal ver una seguridad tanto en toda área de nuestra vida, ¿sí? Sobre todas las cosas. A veces una seguridad económica, sí, está bien que nosotros podamos perseguir aquello. Una seguridad en la familia, ¿no? Una seguridad en el trabajo. Pero a veces llega a ser, sin darnos cuenta, llega a ser como un ídolo para nosotros. ¿Qué nosotros entendemos? Porque generalmente siempre te dicen, para ustedes todo es idolatría. Y es verdad, un ídolo es aquello que pone sobre cualquier cosa sobre Dios. Y hay muchos que en pos de tener una seguridad económica o tener una seguridad en el hogar, ¿sí? ¿Qué hacen? Dejan las cosas del Señor, ¿sí? Y eso es idolatría. ¿Por qué? Porque estás poniendo las cosas, ¿sí? Del hombre por debajo de las de Dios. Y a veces eso es natural en nosotros cuando pensamos. ¿Usted cree que yo no pienso, por ejemplo, en alguna ocasión y dice, y me siento y digo, a ver, creo que ha llegado el momento de dejar todo? Creo que todavía puedo ser más fructífero en el área económica. Creo que de alguna manera debo cesar por un tiempo todo lo que estoy haciendo, porque las cosas se han presentado así. Y yo sé que el Señor va a comprender esta situación. No, o sea, ¿usted cree que no pienso eso de decir, bueno, dejaré todo por un tiempo, me pondré nuevamente como decimos, las pilas, me pondré a trabajar en plenitud, al 100% de mis cosas, voy a generar mucho más ingreso económico, dejo las cosas del Señor porque al final, bueno, las cosas pasaron así o se quedaron así, ¿no? Y tomar esa decisión, que se viene a mi pensamiento, aunque usted no quiera. ¿Qué sería eso, digo? Sería coherencia y quizá podría decir, bueno, la Biblia dice, ¿no? Que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo, podría decir aquello, ¿no es cierto? Pero si dejara las cosas del Señor y tomara la otra decisión, ¿no sería eso poner en supremacía mi estabilidad o las cosas que antes de las cosas del Señor? Pablo va a pasar una situación en la cual le va a decir, mira Pablo, estoy parafraseando, voy a parafrasear mucho en este sentido. Mira Pablo, hay muchos que dicen de ti que estás enseñando a los judíos a que ya no hagan las costumbres que un judío hace. En cuanto a muchas cosas que los judíos hacían, ¿te acuerdas? Todavía los judíos en ese tiempo todavía participaban de sacrificios, participaban de fiestas que querían, regulaciones de días de reposo, los votos rituales que se hacían, las restricciones dietéticas de la ley. Sí, y ahí le enfrentan y le confrontan y le dicen, mira Pablo, dices que estás enseñando esto a a los judíos para que no enseñe, para que la gente no hable, ¿qué tal si tú tomas a estos cuatro hombres, ¿sí? Y los llevas contigo y haces una purificación? Es más, pagas sus gastos de ellos como la ley establece. Y quizá Pablo, muchos creen, porque de eso vamos a estudiar, de ahí viene la controversia,
porque muchos aseguran que por más buenas intenciones que tenga Pablo de mantener la unidad, ¿sí? Pablo no debía haber hecho eso, ¿sí? Y quizá tú puedes estar partiendo de aquello, pero hoy vamos a ver y vamos a hablar y establecer una claridad si hizo bien o hizo mal el apóstol Pablo. Porque tú encuentras cartas de los romanos, cartas a los corintios, donde dice, ya cesó todo eso, los sacrificios ya no, ¿sí? Las fiestas de luna ya no hay más, dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya no debes hacer aquello. Y siempre hay una pregunta, entonces, ¿por qué Pablo circuncidó a Timoteo? ¿Te acuerdas que en los anteriores capítulos dijimos que Pablo quería también ir a Jerusalén porque había hecho un voto y quería ir a cumplir aquello? Y habíamos establecido que también todos a veces tenemos una transición, ¿sí? Pero algo que tenemos que recordar y tenemos que dejar en claro cuando hagamos el estudio, ¿sí? Tenemos que entender que el libro de los Hechos es un libro de qué? De transiciones, ¿sí? De transiciones. Y hoy vamos a un poco entrar en ese estudio, que no lo hay mucho, pues he tratado de buscar de referentes maestros que escucho y a ver qué es lo que hablan o qué es lo que interpretan de estos versículos, para ver, no, obviamente de muchos que trato de seguir, pero generalmente hay muy poca información en estos versículos. La metal ni J. Vernon Magui habla mucho de aquello, ¿sí? Suger Michelin, que he tratado de encontrar y buscar también sobre este tema, tampoco no hace mucha exégesis de estos versículos, no sé por qué. Entonces, estos versículos que vamos a estudiar hoy son bastante controversial a lo que hemos oído hablar de nosotros. Amén. Así que espero que hoy no salgas más confundido y o sea, esté más claro la enseñanza y de alguna manera nos va a ayudar a nosotros también, ¿no? A ver la perspectiva que, que quisiéramos entenderlo con mucha más amplitud. Muy bien, entonces estamos entrando a lo que es la llegada de Pablo a Jerusalén, versículos del 17 al 26. Y a través del libro de los Hechos hemos visto que revela mucho, ¿no es cierto?, sobre los aspectos del carácter del apóstol Pablo. Cuando uno ve la vida de Pablo en esta carta de los Hechos, sí, vemos que él era, por ejemplo, era un predicador poderoso y claro, ¿no es cierto? Era un hombre de gran erudición y sabiduría, era atrevido y sin miedo frente a la feroz oposición que siempre se le enfrentaba, tenía una inquebrantables propósitos o en cuanto, por ejemplo, a la convicción que él tenía, de lo cual estudiamos la anterior semana, ¿sí? Nada le podía separar, o sea, del propósito que Dios lo había mandado. Persistente en cumplir las tareas que el Señor le asignaba, era un líder que inspiraba a otros a que le imitaran, ¿no? En su vida piadosa, de hecho él podía decir, eh, síganme, ¿no? O sea, síganme a mí, o sea, vean el ejemplo en mí, ¿no? Buscaba incansablemente nuevas regiones para evangelizar, iba de aquí a allá, él no perdía el tiempo ni un día para evangelizar, es más, cuando llegó a Jerusalén no solo era para él llevar la ofrenda o, o querer que la iglesia haya mucho más unidad, sino también él seguía el propósito de proclamar el evangelio a los judíos, porque era una tarea que se le había asignado. Se preocupaba por las iglesias que era su carga más grande, ¿te acuerdas? Sobre mí se agolpa, dice, ¿no es cierto? eh, el sufrimiento de las iglesias, ni siquiera solo de las iglesias que él había fundado, sino también de iglesias que ya había en su paso, en su recorrido, ¿te acuerdas de la anterior semana? ¿No es cierto? Entonces era su preocupación muy fuerte, ¿eh? Pero hay algo que en estos pasajes tenemos que ver. Hay una cualidad que sobresale en estos versículos del 17 al 26 y cuál es su humildad, de Pablo, la humildad, ¿sí? Que aunque Pablo también, te acordarás, tenía mucho de por qué jactarse, no solo en el ámbito antes de que conozca al Señor, porque antes que conozca al Señor él establece, ¿no es cierto?, quién era, fariseo de fariseos, ¿no? ¿No? Ahí en Filipenses capítulo 3 versículos del
del 5 al 6. Ahí él establece, decía él, soy circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. ¿Te das cuenta lo que era antes? ¿No es cierto? Pero sin embargo, luego de volverse cristiano, también podía él tener algo de qué exaltarse, ¿o no es así? Imagínate tú, Pablo el apóstol era considerado el apóstol a los gentiles. Él encabezó la difusión prácticamente del evangelio y el establecimiento de las iglesias en todo el mundo romano. ¿No es cierto? Visitaba varias veces, fue visitado varias veces por el mismísimo Cristo resucitado y glorificado. Tuvo un exclusivo privilegio de ser arrebatado hasta el tercer cielo. Sus sufrimientos por causa de Cristo no los igualó nadie más. ¿O usted sabe de alguien que igualó los sufrimientos que tuvo Pablo? Absolutamente, ¿no? Él había realizado todas las señales de un apóstol y en ningún sentido fue inferior a aquellos grandes apóstoles que Jesús estableció, ¿no? Claro, Pablo también fue establecido por Cristo. Entonces, todas las revelaciones que Pablo recibió junto a su conocimiento y sus logros, lo pudieron haber, dice, vuelto soberbio, jactancioso, egoísta y arrogante, ¿o no es así? Como los vemos ahora, ¿no es cierto? ¿Sí? Podía volverlo así. Sin embargo, en cambio, ¿qué hacemos? Vemos aquí que al igual de nuestro Señor Jesucristo, en nuestros versículos que vamos a estudiar, ¿sí? Era un hombre dulce, amable y humilde, porque él establece en los textos que hemos leído que todo lo que él no establece que él hizo todo aquello, sino dice lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Él siempre se consideraba un siervo de Jesucristo, un esclavo de Jesucristo, un obrero más, un instrumento de Cristo. Y la humildad puede ser claramente vista en esta sección. ¿Por qué? Lo vamos a explicar más adelante. Entonces, dentro del contexto que estamos llevando, porque con casi el mismo contexto, vemos ahí la recogida de las ofrendas, ¿no es cierto?, de las congregaciones gentiles de Asia Menor y Grecia, y muchos meses e interminables kilómetros de recorrido estaban a punto de culminar con su llegada tan esperada en Jerusalén. Ya está en Jerusalén, ¿sí? Y habíamos visto que ese gesto de amor ayudaría a qué? A suplir las necesidades de a quienes, de los creyentes pobres ahí en Jerusalén, y a reconciliar quizá las iglesias judías y gentiles. Ahora, debemos recordar siempre algo, siempre estén fijos, siempre pónganse esa mente. Los judíos y los gentiles, pero era algo intratable entre ellos. Es más, cuando un judío pasaba por lado de un gentil, especialmente uno que era así, tenía la particularidad de escupir al suelo. Sí, o sea, había es más, los consideraban ellos perros, ¿sí? Perros. Y ahora en este tiempo estamos viendo algo que es, pues, es contraproducente a lo que se veía en ese tiempo. Estamos viendo a judíos gentiles, o sea, a judíos y gentiles en unidad, como en una familia, en un solo cuerpo. Y Lucas observa que su destino era ya habíamos visto, su destino era la casa de Nazón, ¿no es cierto?, de Chipre, ahí en el versículo 16 donde habíamos quedado, fíjate al final, que dice, con quien nos hospedaríamos, dice, ¿con quién se iban a hospedar? Con uno que había sido llamado, un discípulo llamado Nazón de Chipre, ¿no? Discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos, y este era un discípulo antiguo, muchos creen de que era uno de los cristianos que desde Pentecostés, ¿sí? Sin embargo, ellos iban a cobijar en su casa a este grupo que habían llegado allá. Nazón era un hombre, el nombre era griego y sugiere que era un judío griego y Nazón habría estado más cómodo hospedándolos que los judíos palestinos más estrictos. Entonces lo que hace Lucas es de él como un discípulo antiguo, reitero, que podría referirse como uno que fue convertido en el día de Pentecostés. Y quizá fue uno de los que les dio mucha información a Lucas para que escribiera el libro de los Hechos. Ahora,
La llegada de Pablo a Jerusalén marca el final de sus viajes misioneros. De hecho, aquí estamos viendo ya el final de su tercer viaje misionero, acá en los versículos, ¿sí? Y pronto sería después, más adelante, la siguiente semana, si Dios así lo establece y podamos seguir reuniéndonos y estudiando, vamos a ver el arresto de Pablo y y este pasaje, que es más transicional, describe qué cosa: la comunión de los apóstoles con la iglesia en Jerusalén y los acontecimientos que llevaron al arresto de Pablo. Muy bien, entonces, a fin de captar las características de esta extraordinaria reunión, podemos dividir el texto en tres secciones. Y esto lo digo para que tengan un bosquejo de lo que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a ver la comunión, ¿no? En esa reunión que Pablo tuvo con los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Vamos a tener la comunión, versículos del 17 al 20a, la preocupación, versículos del 20b al 22, y el compromiso, versículos 23 al 26. Entonces, vemos entonces esa comunión de los apóstoles con la iglesia en Jerusalén y los acontecimientos que llevaron al arresto de Pablo. Ahora, la primera característica de esta reunión para un mejor estudio de Pablo con la iglesia allí en Jerusalén, vemos una característica inicial cuando Pablo llega a Jerusalén: la comunión. Y vimos, sin duda aquí en el versículo 17, Pablo llega ¿a dónde? A Jerusalén, ¿sí? Para el día de Pentecostés, como él lo había planeado, ¿te acuerdas? Él lo había planeado ahí en el versículo 16, si tú vas a capítulo 20, versículo 16, dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén, ¿sí? Entonces Pablo llega allá a Jerusalén, ¿sí? Llega, como él lo había planificado en el espíritu, él quería ir a Jerusalén, sí, y llegar en el día en las fiestas de Pentecostés, y Pablo ya está en Jerusalén, y vemos en esta primera característica de esta reunión, ¿no?, que los hermanos los recibieron, dice, con gozo, ¿no es cierto?, al apóstol y al grupo que venía con Pablo. Fíjate el versículo 17. Cuando llegamos, dice, a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, ¿sí? Bueno, seguramente estaban pues agradecidos por la generosa expresión de amor por parte de las iglesias gentiles. ¿Quién no se, quién no se alegra cuando alguien trae una ofrenda? ¿Sí? ¿Quién no es agradecido con aquello? Pero lo más importante es que se llenaron de alegría. ¿Por qué? Porque están viendo ahí a los gentiles convertidos que acompañaban a Pablo. Y era una evidencia de la obra salvadora de gracia de Dios para el mundo romano. O sea, imagínate tú ver a judíos, ver a gentiles que también podían participar de la gracia del Señor, ¿sí? Y ver que ellos también podían ser salvos. Eso también les podía denotar indudablemente que ellos puedan recibir con gozo, no solo por la ofrenda que estaba trayendo Pablo. Es más, si te das cuenta en los versículos que van más adelante, no se menciona la ofrenda. No hay un énfasis en la ofrenda que se trajo. Ya ha debido ser muy, pero muy generosa esa ofrenda. Bastante generosas. De hecho, solo se menciona, si no me equivoco, en el versículo 24, capítulo 24, versículo 17, ahí dice: pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Nada más después se menciona de la ofrenda que había llevado, pero entendemos, ¿no?, que seguramente estaban agradecidos por la generosa expresión de amor. ¿Estamos bien? Entonces, el versículo 18, ahí tras la recepción inicial, que no era tan oficial, tal vez en la casa de Nazón, cuando la iglesia en Jerusalén comenzó, ahí vemos, estaba dirigida, cuando empezamos el libro de los Hechos, vemos a una iglesia que estaba dirigida ¿por quiénes? Por los apóstoles. ¿Te has dado cuenta? Hechos capítulo 2, versículo 42, adelante, ¿no? Pero sin embargo aquí ahora vemos que hay un cambio de liderazgo, y aquí vemos a Jacobo y todos los ancianos. Ya no se menciona aquí a quiénes, a los apóstoles, como aquellos que están dirigiendo la iglesia. Versículo 18 dice: y al día siguiente, dice, Pablo entró con nosotros a ver a quién. Aquí está
a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ahora, ¿cuántos ancianos habría? O sea, cuando hablamos de ancianos estamos hablando de pastores u obispos, ¿no es cierto? ¿Cuántos habría? No nos dice aquí el texto, pero seguramente algunos entienden que hubo como unos 70, de alguna manera como el modelo del Sanedrín que había en ese tiempo. Ahora, tenemos que considerar que para este tiempo no había pues cientos de cristianos, había miles de cristianos. Más o menos 20 años de este Pentecostés, imagínate cuántos cristianos había en ese tiempo, ¿sí? Pero aquí ya los apóstoles ya dejan, podríamos decir así, el ministerio y ellos más bien ¿qué hacen? Según la historia, parten a ser esos misioneros a todo, a otros lugares, ¿no es cierto? Y ahí vemos, por ejemplo, cómo mueren los demás apóstoles, ¿sí? Casi todos mueren tremendamente martirizados, ¿sí? Y es más, hasta que este momento ya uno de los apóstoles ya había muerto, Santiago, el hermano de Juan, lo que vimos en Hechos capítulo 12, ¿te acuerdas? Ya había muerto uno de aquellos. Los demás habían, pues yo creo, vemos que habían entregado a los ancianos las responsabilidades del liderazgo y habían dejado la ciudad para dedicarse a la obra misionera. ¿Y eso qué denota? Denota pues que ya hay una nueva dirección, ¿sí? De quiénes los que ahora administran la iglesia en ese tiempo. Y eran quienes los ancianos, ¿sí? Ya se había establecido el gobierno de la iglesia. ¿Están entendiendo lo que quiero decir, no es cierto? O sea, reitero, no se da la cantidad de estos ancianos, ¿sí? Vuelvo a repetir, hay especulaciones, o han especulado que eran 70 para igualar al Sanedrín judío, así como Pedro actuaba a menudo como vocero de los apóstoles, aquí se menciona a uno en particular que es Jacobo, ¿no? Que cumplía ese papel con los ancianos, o sea, de entre todos los ancianos, Jacobo era uno de los principales. Es más, ¿te acuerdas que cuando estudiamos Hechos y Pedro fue liberado de una manera sobrenatural y milagrosa? ¿Qué dijo allá en Hechos 12:17? Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Entonces Jacobo vino a ser uno de los principales en ese tiempo y este Jacobo es el medio hermano de Jesús. ¿Sí? Jacobo tenía una posición entonces ahí reconocida de liderazgo incluso en esa época inicial. Ahora, reitero, curiosamente aquí Lucas no menciona la presentación de la colecta. Es más, excepto por la alusión que la que leímos hace un momento en Hechos 24:17, no la menciona en el libro de los Hechos. No hay una mención. Debería haber, ¿no? Como una mención tal vez, ¿no? De aquello que se ha traído, pero no hay. Sin embargo, podemos, vuelvo a reiterar, suponer que fue presentada y aceptada con mucho agradecimiento. Bueno, reitero, ¿quién no agradece cuando recibe? Es muy antibíblico sería no agradecer, ¿sí? Es más, cuando alguien muchas veces recibe, lo primero que siempre es dar gracias a Dios y decirle, Señor, ¿sí? Sé tú quien puedas retribuir todo aquello. Muy bien, después de haberse reunido todos los ancianos, ¿no? Y de saludarlos, Pablo, ¿qué hace en el versículo 19? ¿Qué hace Pablo? Les cuenta, ¿no? Dice, a los cuales dice, después de haberles saludado, dice, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Una por una, o sea, fue un relato muy exhaustivo de las cosas que había hecho. Pero fíjate lo que habíamos manifestado. ¿Cuál es el carácter que se ve aquí o el atributo que más sobresale aquí de Pablo? La humildad. Aquí no está diciendo que él les había contado las cosas que él había hecho, sino las cosas que Dios había hecho entre los gentiles. Sí, les contó con mucho detalle, una por una, dice, las incidencias específicas en sus viajes misioneros. El apóstol no se jactó de lo que había logrado, en lugar de eso relató las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Pablo concedió humildemente todo el mérito a la gloria de Dios. ¿Sí? Está por demás de mencionar la aplicación para nosotros, ¿no es cierto?
O sea, todo lo que tú haces, hermano, no es lo que tú has hecho. Todo lo que hacemos, dice, todo lo que comamos, bebamos, o todo lo que hagamos, hagamos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, solo se veía como un instrumento de Dios. Pablo, en su gracia, llamó para predicar el evangelio a los gentiles. Entonces, Pablo expresó su humildad en su, por ejemplo, en su depresión a los corintios, ¿sí? Que eran muy adoradores de héroes, porque siempre andaban diciendo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, sí. Pablo fue bien claro en este asunto, en este tema, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 5 y 7, que dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Lo ha dado Dios, ¿sí? Ahí mismo en la primera, ya que estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 10, ¿qué dice? 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, el informe de Pablo, centrado específicamente en quién, en Dios, ¿sí? Produjo ¿qué cosa? Alegría a Dios, ¿sí? Gloria a Dios, ¿sí? Y al glorificar a Dios, los ancianos reconocieron que la salvación es obra de Él, no del hombre. Fíjate, la primera parte del 20 dice, y cuando ellos oyeron, ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios y le dijeron, ¿sí? Y le dijeron, y ahí vemos en la segunda parte del versículo 20 que la alegría de los líderes de Jerusalén estaba mezclada con preocupación. Y se habría desarrollado ahí un problema potencialmente grave y para resolverlo necesitaban la ayuda de Pablo. Por eso dice, y le dijeron, ya ves hermano, dice, cuántos millares de judíos han creído y todos han creído, que han creído y todos son celosos por la ley. Ahora, ya ves, dice, o sea, en otras palabras, esta palabra indica que percepción, o sea, percepción, discernir, reflexionar, ya ves, dice, ¿no es cierto? Que hay, hermanos, que hay millares de judíos, no unos cuantos, millares de judíos hay que han creído, pero fíjate, y todos son celosos por la ley. En otras palabras, celosos por la ley implica, dentro del griego, dentro de su significado, fanáticos por la ley. O sea, se volvieron cristianos, pero seguían siendo ¿qué cosa? Fanáticos por la ley, o sea, cumplidores de la ley. Estos eran judíos cristianos que seguían siendo leales ¿a qué? A los aspectos ceremoniales de la ley. Y aunque no lo veían como un medio de salvación, aún estos ¿qué hacían? Observaban las fiestas requeridas, las regulaciones de días de reposo, los votos rituales, las restricciones dietéticas de la ley. Ahora, ¿por qué estos judíos cristianos se aferraban todavía a las costumbres y los rituales del antiguo pacto? Pregunto, ¿por qué seguían aferrados? ¿Por qué seguían aferrados? Y podríamos dar dos razones, ¿sí? Que hay que considerar. Primero, porque fue Dios quien estableció tales rituales y costumbres. Llegaron a la fe en Jesucristo, o sea, llegar a la fe en Jesucristo aumentó en estos creyentes judíos el amor por Dios y el deseo de obedecerle. Y por tanto les pudo haber motivado, reitero, un mayor celo por las antiguas ceremonias. Hermano, entendé esto, los judíos desde que nacieron, ¿sí? En su crecimiento, en su desarrollo, siempre estaban consigo estas observancias de la ley mosaica. Desde pequeñitos a ellos le enseñaban todas las leyes mosaicas. Y venir y de repente decir, no más esto, habría sido muy difícil. ¿Te has dado cuenta o no?
Si a nosotros, bueno, nosotros somos gentiles en otras palabras, ¿sí? Que muchos de nosotros han salido del catolicismo romano, ¿cierto o no cierto? ¿Sí? En pequeñas cosas que ni siquiera son grandes cosas. Es más, ni siquiera nuestros padres realmente han sido católicos romanos, porque aunque el católico romano va a la iglesia una o dos veces al año, ¿o no? Seamos serios. Pero aquí los judíos desde chiquitito les enseñaban a cumplir las leyes queridas, las regulaciones de día de reposo, los votos rituales, las restricciones dietéticas de la ley. Y es más, ¿te acuerdas que cuando Pedro mismo ya fue cristiano y después de un tiempo, sí, dijo, yo nunca he comido cosa inmunda, Señor? O sea, todavía no había, o sea, el cambio no fue así drástico. Sí, es más, o sea, para el judío, Dios ha establecido esas cosas. Dejar de un lado en un, como decimos nosotros, en un abrir y cerrar de ojos es pues es imposible. Ahora, una cosa sí lo que tenemos que notar aquí. Estos judíos cristianos, sí, que habían creído, ya entendieron algo, que no hay nada que puedas añadir para ser salvo, que solo es la gracia, ¿no? Por la fe en Jesucristo puede ser salvo. Pero sin embargo mantenían en sí, ¿qué cosa? Estas costumbres, pero ni siquiera las costumbres que uno podía mantener así nomás, eran fanáticos de la ley, del cumplimiento. Ahora, los apóstoles, una segunda, ¿no? Estamos viendo por qué estos judíos cristianos se aferraban todavía a las costumbres y los rituales del antiguo pacto. Hemos dicho porque fue Dios quien estableció tales rituales y costumbres. Y también hemos dicho, ¿no? Que llegar a la fe en Jesucristo aumentó quizá, no sé, en estos creyentes judíos el amor por Dios y el deseo de obedecerle y por tanto les pudo haber motivado un mayor celo por las antiguas ceremonias. Pero también vemos aquí que los apóstoles y otros líderes en la iglesia en Jerusalén no se oponían a la continuación de esas prácticas. O usted vio en el concilio de Jerusalén que habíamos estudiado que se opusieron y dijeron ahí, ya no más estas cosas. No, ¿no es cierto? ¿Qué establecieron ahí? Que a los gentiles no se les obligue a hacer tales cosas. Que solamente, o sea, más adelante vamos a estudiar, ¿no? Recordando aquello, que solamente ellos no puedan eh, comer animal ahogado, de sangre, ¿no? Que se aparten de fornicación, etcétera. A los gentiles. Ahora, el concilio de Jerusalén, como hemos estudiado en el capítulo 15, aunque prohibió la imposición de rituales del antiguo pacto a los gentiles, no impidió que los creyentes judíos siguieran observándolos. No impidió. ¿Sí? Tenemos que entender eso un poquito para entender estos versículos. Dios mismo fue muy tolerante incluso durante el periodo de transición, sabiendo cuán difícil era para los cristianos judíos romper con su pasado. Ahora, ¿por qué es controversial estos versículos? Porque más adelante uno podría decir, pero era el momento oportuno de que Pablo diga, ya los sacrificios han cesado, sí, ya no necesitamos aquello. Pero sin embargo, vemos a Pablo decir, claro, no hay problema. Es más, me lo llevo a los cuatro, parafraseando. Sí, es más, voy a pagar los gastos de su purificación y voy a ir con ellos. ¿Sí? Y uno diría, está poniendo su seguridad por encima de lo establecido, ¿no? En lo que él predicaba en realidad. Pero tenemos que denotar muy bien con claridad. Cuando Pablo predicaba y cuando Pablo enseñaba, esto es más dirigido a los gentiles, o sea, a esos judíos falsos maestros que querían imponer que los judíos también adquieran esas costumbres, ¿sí? Para completar y ser salvo, podríamos decir así. O sea, añadan a esa salvación, ¿sí? ¿Qué cosa? Estas costumbres de la ley. Y Pablo decía, no, ¿sí? No. Y más adelante voy a dar dos versículos que van a dejarte claro la posición de Pablo. No los quiero decir ahora, solamente quiero que todavía sigan ustedes en esa... Así, creemos que Pablo actuó mal, ¿no? Hasta el momento podríamos decir así, actuó mal, pero vamos a ir clarificando. Entonces,
Dios mismo fue muy tolerante durante un periodo de transición, en este caso en el libro de los Hechos. También sabía que en pocos años esto ya no sería un tema dominante en la iglesia. ¿Por qué? Te acordarás que la destrucción de Jerusalén vino en los años 66-70 después de Cristo. ¿Sí? El templo fue destruido, literalmente. Ya no había dónde hacer los sacrificios, etcétera. Y como resultado de esa destrucción de Jerusalén, la influencia de la iglesia en Jerusalén, ¿qué fue? Fue disminuyendo. Y es más, emergieron en otros lados, o sea, predominó en otros lados la iglesia gentil. O sea, predominó mucho más las otras iglesias. Por ejemplo, en Antioquía, ¿te acuerdas cuando Pablo fue? ¿Sí? La mayor parte de los miembros de la iglesia eran gentiles. En Alejandría de la misma manera. Y estos en realidad se pusieron a la vanguardia de lo que es de lo que era la iglesia. Y Jerusalén disminuye. ¿Tú sabes ahorita, si realmente ahorita en este año, en Jerusalén, por lo menos se habla de Cristo? Lo conocen. ¿Alguna vez has visto cuando entrevista, conoce a Jesucristo? A los jóvenes de este tiempo, estoy hablando de este tiempo. No, no. ¿Sí? ¿Sí? Sí, tienen un montón de indicativos, ¿no? Cayó. ¿Qué es lo que más predomina en este tiempo? La iglesia gentil. Bueno, en ese tiempo eran dos cosas. O eras judío o eras gentil. Eran como si habría dos grupos de personas en ese tiempo. Judío o gentil. Claro, dentro de los gentiles estaban hasta los bárbaros, podríamos decir, ¿no? Todos aquellos que... ¿Sí? Bueno, sigamos en el estudio. Entonces, tenemos que entender por qué estos judíos cristianos se aferraban todavía a las costumbres. Era muy difícil de la noche a la mañana decir, no más esto. ¿Sí? No más esto. Pero aquí lo que tenemos que centrarnos es en el actual de Pablo. ¿Sí? Es Pablo. Versículo 21, siguiendo el estudio, ahí entonces Jacobo y los ancianos, ¿qué hacen? Expusieron el problema, ¿no ve? Específico que les preocupaba, y lo que hacen es advertir a Pablo, ¿no? ¿No? Los fanáticos de la ley que estaban ahí también, dice, pero se les ha informado, dice, ¿no es cierto? Jacobo, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a los judíos ni observen las costumbres, ¿sí? A sus hijos, que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Estos, como en toda iglesia o como en todo lugar, ¿sí? No siempre va a haber gente que te ama o te quiere o que cree. Siempre va a haber el chisme de por medio, siempre va a haber la mentira de por medio o la desvirtuar lo que uno dice o hace. ¿Sí? Según estos, había un grupo de judíos, sí, que habían perseguido a Pablo, podríamos decir así, y habían visto todo lo que él había hecho. Por eso están dando como un informe, dice, ¿no es cierto? Que llegó a oídos de Jacobo y de los ancianos, dice, se les ha informado, dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, dice, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Se dan cuenta la preocupación aquí de Jacob y los ancianos? Se les ha informado. Obviamente se les ha informado mal, porque Pablo nunca enseñó aquello. ¿Sí? Lo que hacía énfasis en la enseñanza de Pablo, ¿qué era? ¿Qué era? Era que no debían, ¿sí? Los judíos hacer que los gentiles abracen esas costumbres, ¿sí? No debían hacer aquello, o sea, no debían judaizar a los gentiles, ¿sí? Haciéndoles pensar de que era como un prerequisito antes de ser salvos por gracia o aumentar a su salvación aquellas costumbres.
Y Pablo decía, no, 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 absolutamente no. Y incluso da todo un capítulo 14 y capítulo 15 de la carta a los romanos, ¿te acuerdas? Cuando les explica, no porque no comas carne te vas a hacer más, podríamos decir, vas a glorificar más a Dios. No, el reino de Dios no es ni comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si no quieres comer carne, o sea, no comas. Y si quieres comer carne, come. Pero lo que tienes que considerar es a esos hermanos débiles en la fe. Si para el hermano débil, el que comas carne, le puede debilitar su fe, que decía Pablo, mejor no comas. ¿Sí? Si tú quieres hacerte crecer el pelo, hazlo pues por vos. Si quieres aparte el cabello, o sea, hazlo por vos. Al final, ni eso ni lo otro va a hacerte más cristiano o va a ganar la salvación. ¿Estamos entendiendo un poquito? ¿No es cierto? Pero aquí los judaizantes trataban de qué? De destruir la credibilidad del apóstol ante la comunidad hebrea cristiana que aún reverenciaba la ley mosaica. ¿Sí? ¿No es cierto? Y Pablo en ninguna parte enseñó a los judíos cristianos a abandonar su herencia judía. No enseñó. Si tú ves bien o estudias bien, no enseñó a los judíos. Todo en el marco de la libertad cristiana. ¿Sí? Por eso decía, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y a veces eso es lo que, para que, en la ilustración, si para ti el comer rosquete ahí en la fiesta de Urcupiña, si sientes que estás pecando, no lo hagas. Ahora, si yo que tengo libertad, me considero libre en Cristo para comer ese rosquete y veo que esa hermana se va a sentir mal, ¿sí? Por ese amor que le tengo a esa hermana, pues no lo debo hacer. ¿Me entiendes? ¿Me estás entendiendo o no? Si a ustedes les puede afectar verme con un vaso de sidra aquí brindar, ¿sí? ¿No es cierto? Y entiendo quizá en su mirada decir, mira lo que está haciendo, no lo voy a hacer. Pero soy libre en mi libertad cristiana de entrar en mi casa y de hacer un brindis. ¿Me entiendes o no me estás entendiendo? ¿Sí? Pero aquí lo que querían era qué cosa. Los habitantes trataban de qué? De destruir la credibilidad del apóstol. Ya había una intención mala. ¿Sí? Ya había una intención mala. Si Pablo se hubiera opuesto realmente a la circuncisión, de lo cual ellos están manejando aquí, ¿por qué circuncidar a Timoteo? ¿No veo o no? Y si enseñaba a otros a no observar las costumbres judías, ¿por qué él mismo hizo ese voto nazareo que hemos estudiado en el capítulo 18, versículo 18? Además, las mentiras de los judaizantes respecto a Pablo eran contradictorias. ¿Por qué? Porque en Galacia, por ejemplo, lo acusaban falsamente de defender la circuncisión, Gálatas 5:11. Y aquí en Jerusalén lo estaban acusando falsamente de qué? De derogarla. Ahora, decían lo que era conveniente según el momento, falsas o no, las acusaciones representaban una grave amenaza con la que los dirigentes de la iglesia debían tratar. Ahora, como una manera de presentar la solución propuesta por ellos, los ancianos le preguntaron a Pablo. ¿Qué le preguntaron a Pablo? ¿Qué pues hay? Dice, ¿no es cierto? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Obviamente, se iban a enterar de que el apóstol Pablo había venido. No podían ocultar aquello. Y se debía decidir algo, porque la noticia de la presencia de Pablo en Jerusalén difícilmente podía mantenerse en secreto. Y ahí vemos esa tercera característica de esta reunión que hubo en Jerusalén. Primero vimos qué cosa, la comunión, ¿no es cierto? De ahí vimos la preocupación. Hay muchos que dicen que. Y en el versículo 23, ahí los ancianos que temían el enfrentamiento entre el apóstol a los gentiles y los desinformados fanáticos por la ley, para evitarlo sugirieron una regla. ¿Qué sugirieron? Fíjate el versículo 23.
haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. ¿Sí? O sea, para evitar esta situación, ¿no? Jacobo y los ancianos le dicen, haz esto, Pablo. ¿Sí? Obviamente no un sacrificio de la verdad por conveniencia, sino un acto de humildad y sacrificio personal para promover la unidad y la comprensión. Bueno, eso en teoría podríamos decirlo, pero yo sé que hay muchos que dirían no debería ser eso. Más bien debería ser la oportunidad de decirles que ya cesaron estas cosas, ¿sí? Que ahora somos libres en Cristo, ¿sí? Que no podemos añadir nada para ser salvos, que la salvación es meramente por pura gracia. ¿Podría? Pero Pablo, sí, lo que Pablo hace en su humildad, vuelvo a reiterar aquí sobre la humildad, él, para empezar, él nunca enseñó a los judíos directamente, dejen de hacer esas cosas, sino era más que estos judaizantes, o sea, falsos maestros más adelante, quieran que los gentiles, vuelvo a reiterar, más bien abracen las costumbres judías, ¿no es cierto? Las leyes mosaicas. Entonces, haz esto, le dicen, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo. Purifícate con ellos. Una pausa aquí. Purifícate con ellos. ¿Por qué tuviera que purificarse Pablo? ¿Sí? Y no es claro. Y he tratado de buscar de muchos maestros y decir, ¿qué significa aquello? ¿Purifícate de qué? ¿Qué hizo algo Pablo? ¿Por qué tenía la necesidad de purificarse Pablo? He leído Números capítulo 6, donde se instruía que debía haber purificación cuando uno hace un voto nazareo. Cuando alguien, por ejemplo, dentro del voto nazareo que había, implicaba, por ejemplo, abstenerse de bebidas alcohólicas y de todo lo demás, productos derivados de la uva, dejarse de crecer el cabello de la cabeza, evitar el contacto con cadáveres. Y la purificación venía cuando alguien, o sea, era tan fuerte ese voto que se hacía que aun si tu madre y tu padre morían, no podías tocarlos, tu hermana, tu hermano, o sea, no podías tocar un cadáver prácticamente. Pero quizá alguien moría súbitamente a tu lado, por decirte, ¿sí? Entonces era como romper ese pacto no voluntario, y eso te llevaba a que tú vayas y te hagas una purificación. Pero Pablo no había aquí por qué purificarse. Y quizá una de las cosas que puede decir por qué Pablo se purificó junto a estos 4, y que no es claro obviamente aquí, no menciona a Lucas en este sentido, es que quizá digo, ¿sí? Quizá porque, o lo más probable es que Pablo, después de regresar a Israel, desde tierras gentiles, eran consideradas ceremonialmente impuras. O sea, todo aquel gentil que venía de otras tierras que no sea Jerusalén ya era impuro. O sea, ya estaba contaminado, ¿sí? Y para ellos sí tenía que haber una purificación. Eso es lo más probable, ¿sí? Ahora, los 4 hombres, pues quizá habrían incurrido en alguna impureza ritual durante sus votos. No lo sabemos en específico. Pero el hecho está aquí que le dicen a Pablo, ¿sabes qué? Para que no hablen estoy parafraseando, para que no hablen las personas, no tomen por cierto las informaciones que tienen, haz esto, le dicen, ¿no es cierto? Toma estos 4 hombres, ¿sí? Y haz aquello que los otros dicen que estás diciendo que no hagan, ¿sí? Tómalos contigo, purifícate con ellos, y es más, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos, dice, comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ahora, esos gastos que se hacía, cuando uno lee Números capítulo 6, eran fuertes, ¿sí? Eran realmente costosos esos gastos relacionados al voto nazareo.
porque incluían ceremonias, o sea, incluían corte de cabeza en el templo, costosos sacrificios y eran muy costosos, y asumirlos esos costos por cuatro era realmente, era considerado un acto de piedad, ¿sí? Entonces, eso sería una prueba más de que las acusaciones de los judaizantes contra Pablo eran falsas. Entonces, Jacobo, ¿qué hace? Le comunica a Pablo que todos aquellos relacionados con los alegatos de los judaizantes comprenderán entonces que no hay nada de lo que se les informó acerca de Pablo, sino que éste también anda ordenadamente guardando la ley. Y Jacobo añade una importante declaración aclaratoria aquí en el versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles, dice, que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. En realidad lo que ya se había determinado en el concilio de Jerusalén, ¿te acuerdas? ¿Sí? Es más, cuando dice de abstenerse de sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado, ¿sí? Mal lo hicieron, ¿saben por qué? Porque ahí los judíos que se volvieron cristianos, ¿sí? Y los gentiles, en su libertad cristiana, ellos podían comer morcilla, podían comer animal ahogado, o sea, podían comer todo, pero les molestaba. Y lo que hizo en realidad en ese concilio es decir, ¿saben qué, gentiles? Sí, tampoco sean, pues no sean, estoy parafraseando, no muestren tampoco pues muy su libertad cristiana y ustedes están dañando el corazón de los judíos cristianos. Absténganse de eso, por favor, o sea, por lo menos en eso. Claro, en fornicación absolutamente nada, ¿sí? Pero absténganse. ¿Quieres comer morcilla? O sea, en este tiempo, ¿no? Poniendo como ejemplo, ¿no? ¿Quieres comer, ¿no? Aquello, comer en tu casa, o sea, sí, pero estás dañando el corazón de los judíos cristianos al verte comer aquello, ¿sí? Eso hemos mandado, dice aquí Jacob. Está diciendo, no les estamos diciendo que ellos cumplan la ley o sean celosos de la ley, fanáticos de la ley. Entonces, Jacobo añade esta declaración, ¿no? Bastante aclaratoria en este sentido. Solo se les exigía que se abstuvieran de sacrificar a los ídolos, repito, de sangre, de ahogado y de fornicación. Mostrando humildad y deseos de unidad, ¿qué hace Pablo? Acepta la propuesta de los ancianos. ¿Sí? Acepta lo que a muchos no les gusta. Acepta y dice, está bien, ¿puedes hacer eso, Pablo? Pss, claro, es más, yo he venido a eso, en otras palabras. Al hacerlo no comprometía la verdad bíblica, ya que él mismo había escrito Romanos 14 y Romanos 15, esos temas, y eran asuntos de qué? De libertad cristiana. Es más, la participación del apóstol en la ceremonia era una ilustración del principio que él había establecido, y ahí va el versículo clave. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Y creo que muchos pasan por estos versículos. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 19 al 23. Ahí él ya había establecido un principio, ¿sí? Y él estaba actuando en conformidad a ese principio. ¿Estamos? Es necesario que lo busques ese versículo. Capítulo 9, versículos 19 al 23. ¿Leo? Por lo cual dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil y a los débiles para ganar a quién? A los débiles.
a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Ahora, voy a añadir el versículo, capítulo 7, versículo 17 y 19, para que tengas en claridad esto. Pero cada uno, dice, como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Fíjate lo que dice. Capítulo 7, versículo 17 estoy leyendo. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿O he llamado a algunos siendo circunciso? Dice. Quédese circunciso. ¿O he llamado a algunos siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. O sea, cristiano judío, ¿quieres seguir guardando la ley? Hazlo. ¿Sí? Gentil, ¿quieres circuncidarte? Si quieres, hazlo, en otras palabras. ¿Sí? Pero no lo hagas. ¿Sí? No lo hagas. ¿Te das cuenta? Pero aquí le están indicando, dices que mandas a todos los judíos a que no circuncisen. No. Y algo que hay que establecer nosotros, ya somos más claros nosotros, ¿no? En este tiempo, en este sentido, que la salvación es puramente por gracia. Claro, en las cartas de Pablo a las iglesias a veces tenía que luchar contra aquellos. Por ejemplo, en los colosenses. Los colosenses querían añadir a la salvación que para ser salvo tienes que añadir conocimiento. Si no, no vas a ser salvo. Y Pablo les da toda esa carta y decirles, no, estamos completos en Cristo, en Él. ¿Sí? No necesitas hacer nada para ser salvo. ¿Por qué? Porque por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, ¿sí? No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 adelante. Entonces, versículo 26, por tanto, ¿qué vemos? Ahí ya estamos terminando, versículo 26. Dice, entonces Pablo, ¿qué hace? Tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos, ¿sí? Así se ponía en marcha la cadena de los acontecimientos que culminaría en el arresto del apóstol más adelante. Ahora, termino con esto terminamos. Algunos han sostenido que al hacer caso a la petición de los ancianos, Pablo cometió una trágica equivocación. Reitero, algunos han sostenido que al hacer caso a la petición de los ancianos, Pablo cometió una trágica equivocación. Lo acusan de poner en peligro sus convicciones y de violar su conciencia, aunque por el mejor de los motivos. Ahora, no obstante, ese punto de vista es improbable por varias razones. Y esto quiero que entiendas. Porque podría terminarlo aquí, ¿sí? Podría haber todavía esa duda. Sí, creo que Pablo cometió. Porque Pablo en otras cartas le dice, ¿no es cierto? Ya cesaron los sacrificios, ¿sí? Ya cesaron las fiestas de luna, etcétera, ¿sí? Ya el sacrificio único, ¿sí? Y final ya lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero hay algunos que siguen acusándolo de esto a Pablo. Pero vuelvo a reiterar, este punto de vista es improbable por varias razones. Te las voy a dar 5. Primero, el mismo Pablo había hecho un voto nazareo en su segundo viaje misionero. ¿Te acuerdas? Hechos 18:18. ¿Sí? ¿Por qué entonces estaría mal que participara en esta ceremonia? Si él había hecho ese voto. Es mal, él quería llegar, ¿te acuerdas? A Jerusalén.
¿Sí? ¿Te acuerdas o no? Hechos 18, vamos de nuevo, Hechos 18, 18, ¿te acuerdas? Mas Pablo dice, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Sí? Entonces, el mismo Pablo había hecho un voto nazareo en su segundo viaje misionero. Y la pregunta es, ¿por qué entonces estaría mal que participara en esta ceremonia? ¿Sí o no? Segundo, segundo punto de vista que es improbable, ¿no? De las acusaciones que muchos lo hacen hoy en día. Según se observó, la participación de Pablo no ponía en riesgo ninguna verdad bíblica. Al contrario, era simplemente un asunto de libertad cristiana. Nunca dijo Pablo, sí, que para ser salvo tenías que abrazar estas costumbres o estas leyes mosaicas. O dijo, no dijo, nunca. Es más, él siempre estableció que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, que no hay nada más que añadir. De hecho, eso es lo que diferencia a un cristiano de un no cristiano. Es lo que diferencia de un católico apostólico romano a un cristiano protestante. Es lo que diferencia, porque a otros sí, para que seas salvo tienes que añadirles obras, pero en nuestro caso no. Simplemente, ¿qué es? Son manifestaciones o características de verdaderos cristianos, evidencias de que realmente eres cristiano. ¿Sí? La ofrenda que tú das no es para que tú ganes la salvación, no es una evidencia. ¿Sí? Es una evidencia de que eres un creyente que está andando conforme a las escrituras. Tercer punto de vista. Si Pablo cometió tan grave error, como se dicen muchos, no se lo habría dejado en claro el Espíritu Santo en el texto. Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, podía haberlo dejado escrito, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque vemos a través de las escrituras que siempre a veces se establece en claro cuando uno falla y cuando uno no falla. ¿No es cierto o no? Nunca oculta nada en la palabra del Señor. En el libro de los Hechos no se omitió ese contratiempo o esa discrepancia que hubo, por ejemplo, entre Pablo y Bernabé. No ocultaron aquello. ¿Sí? Y hasta ahora dicen quién tuvo la razón. ¿No es cierto o no es así? Entonces, si Pablo cometió tan grave error, o sea, no se le habría dejado en claro el Espíritu Santo en el texto, lo habría dejado. Cuarto, cuarto punto de vista. Los motivos de Pablo eran puros. Eso, junto con su vasto conocimiento de la verdad bíblica, hacía poco probable tan grave equivocación. O sea, Pablo no se iba a equivocar pues tan groseramente en este sentido. Su conocimiento era claro, ¿sí? Era claro, no se iba a hacer aquello. Y por último, los resultados negativos no prueban que el apóstol cometería una equivocación. No prueba aquello. Porque tan pragmático enfoque hace caso omiso al hecho de que el arresto de Pablo había sido profetizado antes de su llegada a Jerusalén. Entonces, la humildad de Pablo impregna esta sencilla narrativa histórica. Y reitero, en el versículos del 17 que hemos estudiado al 20, del 17 al 26, lo que debemos resaltar aquí es la humildad de Pablo. ¿Sí? Era humilde delante de Dios, dándole gloria por todo lo que se había conseguido a través de su ministerio. Eso refleja mucha humildad, no implica soberbia ni orgullo de lo que él había hecho. Mostró humildad delante de los creyentes cuando aceptó llevar a cabo lo que los ancianos le pedían. ¿Sí? Dijo, está bien, ¿sí? Y vamos a ver mucho más cómo se manifiesta la humildad de Pablo cuando Pablo acepta realmente con humildad la persecución
que al poco tiempo enfrentaría, y vaya persecución que después va a enfrentar, si Dios quiere, la siguiente semana lo vamos a estudiar, ¿sí? Cómo es que pese a que Pablo, ¿sí? De alguna manera toma esa decisión de hacer esta, esta solicitud que le hacen los ancianos, Jacob y los ancianos, ¿sí? Siempre va a haber maldad como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. A lo suyo vino, dice, ¿no es cierto? Y los suyos no le, no les recibieron. Y reitero, el capítulo 21 y el capítulo 22 de Hechos, ¿sí? Tienen una similitud al Evangelio de Lucas en las cosas que Pablo pasó y nuestro Señor Jesucristo pasó. Reiterando obviamente que las cosas que nuestro Señor Jesucristo pasó fue para nuestra redención. Pero el Señor dejó claro, si a mí me han perseguido, a vosotros también os van a perseguir. Gracias, Papito Dios, por tu palabra. Entendemos, Señor, que a veces no comprendemos en plenitud muchas cosas, pero, Señor, lo que importa aquí, Padre Santo, es que tu salvación, Señor, es plena, Señor, con puramente gracia, Padre Santo, en la fe en tu Hijo puesto en Jesucristo, Señor. Gracias, Papito Dios. Ayúdanos a entender siempre lo que tú nos pones por delante. Te agradecemos por todo, las ofrendas, por el amor que tienes para con nosotros. Cuida a nuestros niños, Señor, fortalécelos, Señor, pon convicción de seguirte a ti en los días que van a seguir en su desarrollo, Padre Santo. Y te agradecemos por tu palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.